Vamos a partir del día de hoy. Para los que no me conocen, mi nombre es Hussam Sufam, CEO de SearchBrand. Acá los dejamos invitados a unirse a la comunidad, la cual estamos construyendo progresivamente para que todos nuestros usuarios, clientes y partners también podamos ir aprendiendo en conjunto. Un poco el espíritu de los webinars es que podamos ir aprendiendo entre todos y al mismo tiempo ese conocimiento traspasarlo en la comunidad. Así que ahí se pueden ir suscribiendo directamente al WhatsApp. Bueno, ¿qué nos depara el día de hoy? Posiciónate en las respuestas de IA, el paradigma del cero clic. ¿Vale? Antes de presentar a nuestro invitado el día de hoy, vamos a algunas reglas de la casa. Pueden escribir en el chat las preguntas. Si es que no, pueden dejarlas también en la sección de Q&A. Abajito a la derecha hay unos botones donde pueden hacer clic ahí y meterse a esa sección de preguntas. Obviamente también pueden ser preguntas, feedback y cualquier inquietud que tengan, ¿vale? Hoy día nos acompaña Andrés Kloster, fundador y CRO de Eleven, una importante agencia argentina, la cual está apoyando a varios negocios a posicionarse también en la región. Y bueno, quien les habla, ya me presenté, así que les voy en breve a pasar con Andrés para que él mismo también nos cuente de toda su trayectoria. Al final hoy día estamos nosotros también apalancándonos en hacer alianzas con Andrés y su equipo y partners como otras agencias en la región para que de alguna manera podamos granular de mejor manera y poder llegar a mayor cantidad de clientes para ayudarlos a posicionarse en inteligencia artificial. Nosotros cofundamos SearchBrand, ¿no es cierto?, que es una plataforma que ayuda a las empresas a posicionarse en ChatGPT y las guías, pero a veces nos hace falta manos, ejecución, proceso, y ahí también nosotros nos asociamos con partners como Andrés para poder entregar, ¿no es cierto?, un mejor servicio. Antes de dejar con Andrés y su presentación, les recuerdo lo que hacemos. De alguna manera somos SearchBrand, que ayudamos, como les decía antes, a posicionarse en lo que es inteligencia artificial. Ahí hay un breve ejemplo de cómo aparecería nuestra plataforma frente a otros actores que hacen objetivos similares, ¿no es cierto?, para poder obtener un mejor resultado. Diagnosticamos lo que pregunta tu audiencia, ¿no es cierto?, en relación a todo a todo el mercado que hoy día está disponible, hace la comparación de lo que hoy día tu mercado necesita frente a tu marca contra tus competidores y te detecta oportunidades de contenido y cómo arreglarlo, para que eso en su conjunto en el tiempo te ayude a posicionarte mejor. Al final es una inversión de largo plazo. El contenido que hoy día yo creo y optimizo no debería desaparecer de Internet, es una inversión que queda. No así con un canal de pago, por ejemplo, que si uno apaga la inversión digital, a veces eso también te perjudica en ventas y obviamente en visitas a tu marca, ¿vale? Hoy día, estamos constantemente sacando nuevas funcionalidades en la plataforma. Se pueden también ir directamente a searchbrand.ai, ahí sí me ayudan también a dejar el link por el chat, para que se puedan hacer cuenta, probar la plataforma, investigar lo que aparece de su marca, entender cuáles son sus competidores. Vamos a sacar nuevas funcionalidades. Hoy día estamos integrándonos a GA4, que es esta posibilidad de poder tú también medir el tráfico que estás teniendo desde los motores de inteligencia artificial. Así que los dejamos ahí a todos invitadísimos a probar la plataforma, a que se suscriban y cualquier cosa nos pueden preguntar directamente a nosotros como equipo. Último recordatorio, vamos a estar haciendo algunos eventos para juntar a la comunidad. Vamos también a coordinarnos ahí por el grupo en WhatsApp por si quieren estar, por si quieren sumarse, aprender entre todos. Esto es un mercado muy emergente, que hay harto ruido en torno al tema y harto mito, y nosotros al final lo que intentamos hacer es educar, acompañarlos en este viaje para que puedan transitarlo con el menor riesgo y miedo posible, ¿vale? Para que ojalá sus marcas aparezcan bien posicionadas, ya que son las que se están preocupando por este tema. Sin más preámbulos, dejo de compartir para dejarle el micrófono a nuestro invitado del día de hoy, Andrés Kloster. Gracias, Jus. ¿Tiene el apellido, Andrés? ¿Kloster? Cluster, correctamente. Sí, Perfecto. sí. Significa monasterio en alemán. Monasterio. Importante Monasterio, nombre. sí.
No sé si tendrá que ver un poco con mi espíritu zen. Bueno, acabo de sumarme al grupo de WhatsApp Bien, bien ahí, Andrés. así que espero que sigan mi ejemplo. Bueno, voy a Buenísimo. compartir pantalla para que veamos un poco mi presentación que estoy preparando para hoy. Ya están viendo ahí, ¿verdad? Se ve perfecto. Perfecto. Bueno, gracias a todos por sumarse. En el caso, como se ve ahí en el horario, todos los que estamos en Chile o en Argentina, ya en hora extra laboral, así que vamos a tratar que sea lo más fructífero posible. Gracias, obviamente, al equipo de Search Program por la invitación. Creo que justo habíamos hablado hace un par de meses o un mes y medio, una cosa Así así. Yo es. después tuve justo un viaje a Santiago, me pude juntar con Felipe y charlar más en profundidad sobre la herramienta y sobre posibles sinergias, y la verdad que me entusiasma mucho. La verdad, con todo este boom de los LLMs, han surgido algunas herramientas que tratan de acompañar a las empresas en el proceso de medición y también de asesoría de cómo aparecer ahí. Y está bueno también una herramienta latinoamericana y muy ágil a la hora de implementar cosas nuevas, así que nada, la verdad también felicitarlos por ese crecimiento vertiginoso. Hoy de lo que vamos a hablar, y los invito a que no sea un monólogo, vayan dejando sus comentarios, Jus lo mismo, interrumpime cualquier cosa, que después de 10 minutos hablando solo me empiezo a aburrir. Hoy vamos a hablar un poco del paradigma del cero clic, cómo está cambiando la forma en la que los usuarios buscan productos o servicios que necesitan, y cómo nosotros como marca podemos posicionarnos para aparecer allí, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el paradigma del cero clic? Es un poco lo que está, ¿cómo decirlo? Lo más importante que está pasando hoy en día en el marketing, me atrevería a decir. Si lo pudiese representar con solo una imagen, es más, si pudiese viajar en el tiempo y mostrarle al clúster de hace 4 años, mira, la situación 2025 es esta, le mostraría una imagen como esta. Esto que ven acá a muchos les sonará conocido, es una captura de Google Search Console. Google Search Console, la herramienta oficial de Google que nos muestra nuestra performance en los resultados de búsqueda orgánicos. Y en este caso es una captura de un sitio que el patrón que vemos acá se replica en prácticamente todos los sitios del mundo. No importa la temática, no importa el país, no importa la cantidad de tráfico, es un patrón donde la gráfica de impresiones, es decir, la cantidad de veces que Google muestra nuestro sitio en los resultados de búsqueda, se mantiene constante o hasta incluso a veces aumenta, mientras que la gráfica de clics a lo largo del tiempo baja. Por lo tanto, el ratio entre uno y otro, que llamamos CTR o CTR en las SERPs, en los resultados de búsqueda, va bajando. Y ¿a alguien se le ocurre por qué? Si lo quieren dejar en los comentarios, hay un premio, me dijo Jus que va a dar premios para los que vayan respondiendo bien las preguntas. ¿Por qué, Puede ser, puede ser. ¿por qué creen que sucede esto si tuviesen que arriesgar? O sea, ¿por qué está pasando esto de que las impresiones se mantienen constantes mientras que los clics van bajando? Y les garantizo que pasa en todos los nichos, todos los países, es algo que es muy transversal, no es para un sitio específico. Acá veo que Diego responde súper rápido. ¿Qué tal, Diego? Aprovecho para saludarte. Diego, fiel asistente al SEOCAM, que es el evento que hacemos en Buenos Aires todos los marzos, que si están en Buenos Aires en marzo los invito también a participar. Diego dice, porque la IA responde a la búsqueda. Y exactamente, no solo porque la IA responde a la búsqueda, pero principalmente porque la IA responde a la búsqueda. Hoy en día, cuando los usuarios buscan en Google, cada vez más Google intenta, está pendiente la edición en Chile, es correcto eso, hoy en día Google lo que intenta es esa intención de búsqueda tratar de resolverla en los propios resultados de búsqueda, y que si buscamos, por ejemplo, ¿qué ven en Santiago de Chile en 2 días? Google hace un resumen con los resultados que tiene bien posicionados y con su propia AI, con Gemini, hace un resumen de, bueno, mira, 2 días, podés hacer el día 1 esto, el día 2 esto. Nos pone algunos resultados, pero están al costadito, ¿no? Y muchas de las personas que buscan, por ejemplo, que ver Santiago de Chile en 2 días, no van a terminar en ningún sitio web. Esto les va a bastar. Si lo que el usuario busca se resuelve en un párrafo 2, 3, probablemente el AI Overview, que como su nombre lo indica, es un overview, es un pantallazo, ya va a satisfacer la intención de búsqueda y nunca va a llegar a nuestro sitio web. Por eso está pasando esto, por eso los clics bajan manteniéndose la cantidad de impresiones.
Y esto no pasa solamente para que ven en Santiago de Chile en 2 días, para keywords bien informativas. Para algunas que son un poquito más transaccionales, como ¿qué me conviene? O sea, una comparativa. ¿iPhone 14 o iPhone 15? Google también empieza a traer resultados con inteligencia artificial. De vuelta, lo que está Google haciendo es resumiendo resultados que tiene indexado, ¿no? Resultados que creamos nosotros, los webmasters. Pero si bien tiene acá no sé si puedo marcar, si bien acá podemos hacer clic y terminar en un sitio web, o mismo acá, muchos usuarios van a simplemente contentarse con estas búsquedas, con estos resultados. Y decía que no es solo IA, sumando a lo que decía Diego, porque ya Google viene trabajándolo de esta forma hace muchos años, ¿no? Ya en una época, si nosotros poníamos, no sé, hace 10 años, ¿cuál es la altura de Justin Bieber? Google no nos daba 10 resultados azules para que vayamos a, no sé, altura de famosos.com. Ya nos decía, mide tanto. Incluso cuando detecta que lo que estamos buscando es una ubicación, nos muestra un Google Maps. Cuando detecta que lo que estamos buscando es un producto, nos dispara el feature de shopping. Cuando detecta que lo que queremos es, cuando yo pongo clima Buenos Aires, o clima, no tengo que poner dónde estoy porque lo detecta mi dispositivo móvil, me muestra directamente la temperatura que está haciendo y la temperatura que va a ser los próximos 10 días. De hecho, el otro día me pasó de buscar emoji de anteojos, una cosa así, y Google me mostró, esto es nuevo, porque yo siempre buscaba emojis, terminaba en emojipedia.com, y bueno, esos sitios web, cuando Google va sacando estas actualizaciones de integrar en la SERP ciertas respuestas, obviamente baja muchísimo el tráfico de esos nichos, porque Google ya te lo responde en la misma, los mismos resultados de búsqueda. Y eso es, digamos, este paradigma del cero clic tiene que ver con esto. Lo que está pasando, y esto me parece una forma muy gráfica de reconocerlo, lo que en el mundo SEO llamamos el efecto cocodrilo, que es este cocodrilo que va abriendo la boca y se va separando, van estando cada vez más lejos las impresiones de los clics. Obviamente es un cocodrilo porque los dientitos son los picos. Todos los sitios web, hasta ahora no me encontré un solo sitio web que no tenga esta forma en los clics, porque o tienen estacionalidad hacia los días de la semana o tienen estacionalidad hacia los fines de semana. Pero es muy raro que un sitio web tenga el mismo tráfico un lunes, un viernes y un domingo. Bien, hasta acá todo muy lindo, pero estamos hablando de Google, los usuarios buscando en Google y qué está pasando en Google. ¿Qué pasa con ChatGPT? ¿Qué pasa con los otros LLMs que hoy en día tienen una porción del mercado menor, pero bueno, como puede ser Gemini, como puede ser Perplexity, como puede ser Grok, como puede ser Claude? Por un lado, la foto actual es que todavía el uso de LLMs es un uso, no quiero decirle de nicho, pero todavía tiene muchísimo para crecer comparado con el uso de los motores de búsqueda. Lo cual también es una oportunidad, porque hay muchas menos marcas invirtiendo en algo que está claramente en tendencia ascendente. Esto, por ejemplo, es un estudio de Spark Toro de junio del 2025, donde compara porcentaje de estadounidenses que son heavy users de LLMs y usuarios heavy users de buscadores. Y lo que se ve es que viene creciendo lenta pero sostenida, todavía por debajo, aproximadamente un 20%, los heavy users de LLMs. Pero todos los meses superando al mes anterior. Y una cosa interesante que surge de un informe de SEMrush, que es una herramienta SEO y también tiene algunas funcionalidades de pay media y de social media, que según un estudio de ellos, con usuarios de SEMrush, esto no es, son datos, si no me equivoco, lo levantan desde su aplicación, desde su extensión. Los usuarios que empiezan a usar ChatGPT, en el momento en el que empiezan a usar ChatGPT, no usan menos Google. O sea, no habría un reemplazo de Google, sino que habría una complementariedad al uso que los usuarios ya le están dando a Google. En parte, probablemente que los primeros que usan ChatGPT son, digamos, early adopters en general de tecnología, entonces son usuarios más techy que tal vez, no sé, mi abuela, hoy por hoy. Mi abuela igual usa ChatGPT, por cierto, usa bastante. No es el mejor de los ejemplos, mi abuela. Le mandamos un saludo. Andrés, disculpa que interrumpa una pregunta. Sí, por favor. Hay una pregunta de Germán que dice, del punto anterior, no te quise interrumpir, pero dice, ¿qué porcentaje podría deberse a que el contenido no se renueva en los sitios?
¿Porcentaje de qué? Porcentaje de... estábamos en esto, ¿no? Porcentaje de Me esta caída que imagino que se ve. Germán se refiere a eso. Me imagino. O sea, hay Germán, si puedes corregirnos, pero yo creo que se No, refiere a eso. Sí, dice en que sí. realidad no ese es el motivo y la respuesta a eso es porque sitios que renuevan su contenido constantemente tienen este mismo patrón. Salvo sitios por ahí que están como... No, siempre. Hay a veces que pasa que esto sube incluso más rápido y la otra curva sube, digamos, a este ratio. Pero esta... Me encanta dibujar en Google Meets. Esta diferencia que se va ampliando entre las impresiones y los clics pasa en prácticamente todos los sitios del mundo. Es un tema de cómo Google está monopolizando las SERPs. Suena medio raro decir monopolizando porque en realidad son propias, ¿no? Son de ellos. Pero está haciendo esto, se está poniendo en el medio entre los usuarios y el sitio final. Pero ahí en el fondo, corrígeme si me equivoco, pero no es tan negativo que suceda eso, porque cada vez vemos más aparecer las marcas en las respuestas de Google y de IA, que igual de alguna manera o sea, ayuda a la marca, ayuda como al branding, ayuda al posicionamiento. Entonces, ¿cómo evaluamos ese escenario? ¿Qué acciones deberíamos tomar si vemos eso en nuestra Search Console, por ejemplo? Totalmente, sí, incluso digo, no sé si es positivo o negativo, es lo que es un cambio de paradigma. Antes lo pensábamos el SEO muy desde un punto de vista casi de performance, ¿no? Pensábamos, bueno, ¿cuántos clics tengo? Y hoy en día, como bien decís, Jus, hay mucho de visibilidad, tal vez no traqueable como antes, no transformable en un clic que luego se transforma en una venta, sino de visibilidad más a nivel de branding. De hecho, un poco, y me anticipo algo que voy a hablar en unos minutos, lo que nos ayuda herramientas como Search Brand es a ver cómo los usuarios están percibiendo nuestra marca en LLMs, incluso aunque el tráfico no termine llegando a nuestro sitio web, porque el tráfico se mantiene en esos LLMs. Así que sí, no es necesariamente negativo. De hecho, la demanda se mantiene. La gente que quiere comprar colchones es la misma que antes. O sea, dependiendo de otras variables. Pero digo, no ese es el problema, sino cuando la gente va y busca sobre colchones en Google, hoy lo que le está pasando es que mayor porcentaje se quedan en Google antes de llegar a los sitios web, sobre todo en la parte más exploratoria, ¿no? Cuando están buscando información, cuando están buscando comparativas, cuando están diciendo, bueno, quiero comprar el colchón, ahí sí llegan al e-commerce. Ahora más adelante vamos a ver un poco de qué implica esto de que lleguen menos usuarios y que esos usuarios que llegan son los más calificados, son los que están más dispuestos a comprar. Vale, perfecto. Bien, traigo este gráfico que me parece súper interesante, que es ¿para qué se usa ChatGPT según datos de OpenAI? Es un informe que salió en septiembre, si no me equivoco, a mediados de septiembre. Es un informe oficial de OpenAI, un pequeño paper donde en uno de los gráficos muestra a lo largo del tiempo, categoriza conversaciones, no sé el nivel de privacidad como habrá hecho esto, pero bueno, ya les digo, es un informe que difundió OpenAI para las conversaciones que se realizan dentro de ChatGPT, las categorizan en distintas categorías. Vemos que va ganando, o sea, el mayor porcentaje, más o menos un cuarto, es Practical Guidance, que sería tipo sacarle una foto al calefón y decir esto no anda, ¿qué hago? Y te dice, bueno, fíjate, pegale un martillazo y le pegas un martillazo y decís, no funcionó. Y te dice, estupenda idea, es cierto que no funcionó, mejor no le pegues un martillazo, ya se lo pegaste. Después Seeking Information, que es también más o menos otro cuarto. Seeking Information es lo más parecido a lo que antes era Google, ¿no? O sea, gente que está buscando información. Cuánto mide Justin Bieber, cuándo cumpleaños Emmanuel Ginobili o qué hacer en 3 días en Praga. Después lo sigue muy cerca Writing, que es uno de los usos más comunes que se le da a ChatGPT y a otros LLMs. O sea, agarrar este texto y adaptarlo más polite para mandárselo a mi jefe, porque el texto es, voy a renunciar mañana, te odio, y lo adapta a, creo que hay algunas cosas que deberíamos conversar y tal vez mejorar para el próximo Q. Adaptame esto a bullets, adaptame estos bullets a un texto largo, escribime un párrafo sobre tal cosa. Y después usos que son son menores en ChatGPT. Este de multimedia, que más o menos el 7,3% lo usa para creación principalmente de imágenes, tiene este pico que fue en marzo del 2025. Si alguno de los comentarios se anima a adivinar por qué fue, se gana el segundo premio que va a sortear Jus. De a uno, ¿no? Como que de repente Claro. empezó a regalar así.
Ghibli, muy bien, Cristian, exactamente. Efecto Ghibli. Moido no participa. Eh, Exactamente, el famoso efecto Ghibli. En marzo o principios de abril del 2025, me acuerdo, porque fue una mañana muy poco productiva en lo personal. Me dediqué toda la mañana a agarrar todas las fotos que tenía en mi galería y transformarlos en estas como por el estudio Ghibli. Y fue un momento donde se lanza este modelo de ChatGPT y se mega viraliza y genera ese efecto que después, bueno, bajó, pero se mantiene más arriba de lo que estaba antes. Más allá de que claramente no es una herramienta de inteligencia artificial para imágenes, ChatGPT, ¿no? Es una inteligencia artificial conversacional. Pero bueno, tiene un no despreciable 7% de todas sus conversaciones donde le pedimos que hagan imágenes. De hecho, les cuento un secreto. Esta imagen le dije a ChatGPT, arreglámela, borrame este botón que dice regístrate gratis, así la uso para esta diapositiva, y me editó a mí por completo, cosa que no le pedí, como que de golpe me puso un filtro, todo, entonces, no lo sé. No es la mejor herramienta para edición de imágenes, ChatGPT. Bien, bueno, ok, hasta acá un poco el panorama. Vamos a los bifes, como se dice acá. ¿Cómo hago que mi marca aparezca en ChatGPT? Está todo muy lindo, está bien, no se usa tanto ChatGPT como Google, ok, lo entendí. Los usuarios no llegan tanto al sitio web, está este paradigma del cero clic, ok, perfecto, lo entendí. Pero yo quiero que mi marca, cuando la gente, sea lo que sea que yo vendo, cuando la gente busque, hable con ChatGPT sobre ese tema, yo quiero aparecer. ¿Cómo hago eso? Acá lo que les estoy mostrando es un estudio de Ahrefs, que es una herramienta SEO también parecida a SEMrush que mencioné previamente, donde lo que hicieron fue correlacionar muchos sitios web entre la cantidad de tráfico orgánico que tienen y la cantidad de veces que se los menciona en ChatGPT. Y a la conclusión a la que llegaron, que es bastante obvia, es cuando un sitio posiciona bien en Google y por lo tanto recibe mucho tráfico de Google, también recibe más menciones en ChatGPT. Es decir, hay una correlación. Vemos que hay un outlier que es Google, que es Wikipedia, que es mucho más mencionado de lo posicionado que está, a pesar de que está muy bien posicionado también. Por esto de que cuando uno busca información en ChatGPT, tiene digamos, un sesgo conservador a citar fuentes oficiales, y Wikipedia muchas veces funciona como una especie de fuente oficial, entonces muchas veces es una marca que es tremendamente citada, pero a priori uno podría decir que hay una correlación y hay una similitud entre las estrategias conceptualmente. Después las tácticas son distintas, pero estratégicamente hay una similitud entre las estrategias que usamos para el SEO tradicional, para posicionar en Google, y las estrategias que usamos para GEO o LLMO o IO, según todavía no hemos logrado una sigla justa. No sé ustedes qué sigla están usando, pero me parece que cada empresa está como usando Sí. una... Por ahora nosotros a algo que es como son más enfocándonos en respuestas cortas, como IO me gusta, además es la más... que, claro, y viene de Answer Engine Optimization, como cómo optimizo para que la respuesta sea lo mejor posible. Estamos como en ese momento en el cual, digamos, tenemos 10 siglas hasta que una se imponga, pero digamos, estas tácticas de AEO tienen un origen común, ¿no? Son primo hermanas de las tácticas que usamos para aparecer en Google. Ahí Germán nos pregunta por qué as.com está mencionado. También es un outlier, por lo que podemos ver. No sé si podremos detectar la explicación. Yo creo que los sitios que son de medios caen de ese lado, del lado de más mencionados en ChatGPT que posicionados en Google, por esto de que son citados muchas veces como fuentes autorizadas en conversaciones con ChatGPT. Y creo que esa es la explicación. ¿Cómo hago que aparezca mi web? Tanto en los buscadores como en los LLMs. Acá vamos a ver un poco los factores que son comunes, como decía, ambas tácticas, a las tácticas SEO y a las tácticas AEO, y después, cómo las tácticas son distintas entre sí. Tenemos una pirámide. Los cimientos son los factores técnicos. Si nuestro sitio no puede ser navegable por Google, si nuestro sitio no puede ser indexado en los buscadores, por lo tanto no va a poder llegar los LLMs cuando traten cuando vayan y busquen. Yo siempre digo que chatear con ChatGPT es como tener un asistente que va y googlea por vos, o binguea por vos, porque en teoría usa Bing. Cuando vos le decís, dame las 5 mejores colchonerías que hay en Buenos Aires en función de las cosas que sabés de mí,
y va y te dice, mira, me parece que está esta colchonería que te va a gustar porque tiene este tipo de colchón, que una vez me dijiste que te gusta, y está esta otra que tiene colchones rojos, y sé que vos sos independiente, así que tú estás con lo rojo, y tiene... Básicamente lo que hizo fue, se dio vuelta, hizo 10 búsquedas en Google, volvió, nos ordenó los resultados, pero es como googlear con pasos extra, ¿no? Entonces, los factores técnicos son fundamentales, que nuestra web sea indexable, sea fácilmente rastreable. Algunos LLMs, ChatGPT hasta hace poco, ahora no sé, de hecho, si tenemos sitios web muy pesados en JavaScript, directamente no lo pueden renderizar, a diferencia de Google, como pasaba con Google hace unos años. Entonces hay ciertos factores técnicos que son muy importantes y son la base. Si no tenemos esos factores técnicos cubiertos, no vamos a poder aparecer en los LLMs y no vamos a poder tampoco posicionar en buscadores. Después están los contenidos. Esto es crucial, porque si nosotros estamos chateando con ChatGPT y le decimos, me duelen las cervicales, ¿qué puedo hacer? Siento que la mayoría de las charlas con ChatGPT son como, viste, le llamamos problemas. Me duelen las cervicales. Y ChatGPT nos responde, bueno, mira, puede ser que sea un tema del colchón que estás usando. Acá veo un artículo de Colchonería Cluster que dice que lo mejor es un colchón duro de tal y tal característica. Si ese artículo no está escrito en colchoneriacluster.com, no va a poder levantarlo nunca. Entonces, la generación de contenidos y la generación de contenidos pensados ya no para keywords, sino para consultas, y esto es algo que SERPbrand hace muy bien en la plataforma, que nos permite explorar qué cosas están buscando nuestros potenciales usuarios y cómo estructurar artículos y también landings transaccionales, no solo piensen en artículos de blog, para satisfacer esas nuevas, ya no necesidades de búsqueda, sino necesidades de información, vamos a decirle, es súper importante. Entonces, esa es la segunda capa, los contenidos. Por ejemplo, los LLMs priorizan mucho lo que tiene que ver con el schema markup. Si nosotros, por ejemplo, usamos FAQ, usamos distintos esquemas para decirle a Google, este tipo de contenido es unas preguntas frecuentes, este tipo de contenido es una receta, este tipo de contenido es un artículo de un blog. Eso los LLMs lo valoran mucho porque les permite filtrar rápido si el contenido les sirve para citarlo. En ese sentido, ese tagueo es más importante para el lagueo de lo que antes lo era para SEO. También lo era importante para SEO, pero es una de esas diferencias tácticas si queremos maximizar nuestro posicionamiento en ChatGPT y en otros LLMs. A veces uso ChatGPT como sinónimo de LLMs, ¿no? Y Google como sinónimo de buscadores, pero sepan que estoy hablando de todo el universo. El tercer paso, si vamos de arriba hacia abajo, es la autoridad. Los LLMs son, y Google, son conservadores. ¿Qué significa conservadores? Que ante la duda te recomiendan el sitio del status quo, el sitio oficial, el sitio... No se la juegan, no se mojan, como dicen los españoles. Y eso es porque cuando vos estás buscando, no sé, lo que sea, o sea, cualquier tipo de información, cualquier tipo de producto, va a preferir intentar decirte lo que considere más seguro que algo que sea más arriesgado. Esa construcción de autoridad, lo que en SEO se llama en realidad, yo ya hablo en pasado en SEO, lo que en SEO se llama EAT, ¿no? Que nunca recuerdo cuáles son las siglas si me dedico a esto, así que lo voy a googlear en vivo, se los voy a pasar acá en el chat. Esa que dice Que como autoridad. es experiencia, expertise, autoridad y confianza. Yo no voy a pronunciar esa palabra confianza en inglés, no va a salir. Trustworthiness. Que básicamente sería cómo Google intenta, digamos, asignarle un puntaje, vamos a decirle, asignarle una objetividad a esto lo está escribiendo alguien serio y no esto lo está escribiendo alguien y lo está inventando en este momento. Acá sirve mucho esto de páginas de autor, citando gente, o sea, que sean gente real, sobre todo en temáticas más sensibles, lo que también Google llama Your Money, Your Life, o sea, temáticas de salud, temáticas de cuidado personal, temáticas de economía, temáticas como que son más, digamos, si alguien hace un mal contenido sobre mates, no es tan grave como que alguien haga un mal contenido sobre medicamentos. Es un poco la lógica que tiene Google, entonces lo que plantea en esas temáticas le damos más importancia a este EAT. Y eso tiene que ver con esto de la autoridad. Y por último, la cereza del pastel, que es lo que va arriba del todo, es la popularidad. Es decir, y lo venimos con un ejemplo para los puntuales que Jus mostró que aparecieron ahí en la tercera. ¿Cómo determina tanto Google como los LLMs? Bueno, ok, vamos a mostrar este sitio web. Bueno, uno de los factores que toma en cuenta es qué tan popular es. O sea,
otros seres humanos lo están citando, lo están mencionando, está siendo popular, de vuelta también por esto de, bueno, a ver, si yo voy a recomendar colchones, voy a fijarme si otros sitios web de dormir citan mi colchonería, voy a ver qué puntuación tienen diferentes rankings, voy a buscar mejor colchonería y ver si aparece o no. Acá Nicolás pregunta si Google solo busca autoridad en Google o tiene la capacidad de integrar redes sociales, otros buscadores, etcétera, para posicionarnos mejor. No, no busca solamente la autoridad en Google. De hecho, muchas veces principalmente lo que busca es menciones en otros sitios web, fuera de Google. E incluso también me ha pasado muchas veces en ChatGPT cuando le pregunto, recomendame empresas de tal cosa, que me dice, esta empresa tiene tal puntuación en Clutch, o en Trustpilot, o en Capterra, o en ese tipo de sitios de rankings que no son propios de Google, pero que también los usa y los tiene en cuenta. Redes sociales ya es un poquito más complejo, algunas sí, otras no. De hecho, Reddit es una que está usando muchísimo porque es un foro más que una red social, entonces lo usa mucho como señales. Otras redes sociales, Instagram, X, Facebook, esas, la verdad que no. Si bien ahora las indexa y se pueden posicionar posteos, no lo tiene tanto en cuenta como autoridad. No sé, Jas, si vas a aportar algo. Sí, no, es que yo he visto mucho también eso no solo en Google, sino también en ChatGPT, en Perplexity, donde hoy día cada vez más se está usando las redes sociales como fuente de autoridad, lo cual es bueno, pero al mismo tiempo riesgoso, opinión personal. ¿Por qué? Porque si yo creo un contenido de una temática donde no necesariamente sea cierto, también el riesgo de que aparezca una respuesta como verdad puede pasar. Obviamente, el algoritmo hace su análisis de autoridad de quién lo dice, etcétera, etcétera. Pero puede a veces que te pase un gol la IA, ¿no es cierto? Y te muestre un contenido de que alguien está intentando con algún objetivo. Entonces, también hay que tener mucho ojo. Por eso esto, desde mi perspectiva, lo que comenta Andrés es crucial, porque si yo construyo una buena autoridad, una buena reputación de marca, una buena red, al final la misma IA se encarga de protegerme, a pesar de que otros puedan, ¿no es cierto?, crear contenido sobre mi marca o sobre mi persona inclusive. Entonces, es un tremendo tema de cómo las IA hoy día están eh, utilizando la información de las redes sociales para poder construir contenido. Exactamente. Y también es interesante, Google es mucho más aséptico, es mucho más objetivo incluso cuando te muestra los resultados. Vos haces una búsqueda y te dice, acá están estos resultados. ChatGPT, los LLMs, te los da con una opinión, ¿no? O sea, te dice, bueno, mira, digamos que yo busco cuál es la mejor herramienta para traquear mi posicionamiento en LLMs. Y me dice, la mejor de todas es SearchFront. Y después tenés esta otra que es mucho más cara y más lenta. Está bien, la mencionó. Esa herramienta podría decir, buenísimo, estoy siendo mencionado. Pero si está siendo mencionado de forma negativa por alguien en que la gente confía tanto como ChatGPT, es incluso más perjudicial. Preferible que directamente no te mencione. Entonces, por eso está bueno también, y es un desafío para los trackers, justamente como SearchFront, que ya no es solamente cuánto me menciona, sino me menciona, pero no me menciona diciendo que soy caro, que soy feo, que soy tonto. Me menciona positivamente. No siempre como comparación de este es la Pepsi, ¿no? Como, y si no tenés línea Pepsi, como plan B. Pero bueno, es mucho más difícil la medición, la verdad. Es un escenario de una complejidad de medición mucho más grande, donde muchas veces la visibilidad se, voy a decir algo un poco polémico, pero se empieza a parecer más a estrategias de marketing, digamos, tradicionales, casi como vía pública, televisión, en cuanto a la dificultad de cómo esa visibilidad termina impactando en los usuarios, a diferencia de tal vez los clics, que es algo mucho más sencillo de medir y de traquear. Acá Nicolás pregunta, si yo usualmente le hago preguntas sobre procesos y ayuda a ChatGPT en mi empresa y le hago alguna pregunta cambiando de rol, por ejemplo, preguntando como cliente por mi servicio, ¿ChatGPT va a estar sesgado en la respuesta? ChatGPT básicamente está siempre sesgado por el contexto que nosotros le demos y por el contexto que tenga de nosotros. Si nosotros le decimos, hola, soy Andrés Kloster y soy fundador de Eleven. ¿Cuál es la mejor agencia SEO? Probablemente hay más chance que me diga Eleven que si no le aclaro que soy Andrés Kloster o si no sabe que soy Andrés Kloster. Si sabe que mi color favorito es el rojo, es más probable que me muestre una marca roja que una marca azul. Está siempre sesgado a priori por el contexto. Por eso lo que hace un buen usuario del LLM es alguien que
que tiene la capacidad de darle mucho contexto, y esto que se hace mucho con ChatGPT de imagínate que sos un experto en tal cosa, ayuda a que dé mejores resultados. Digamos, por definición está siempre sesgado la respuesta porque la idea es que sea lo más personalizado posible. Sin embargo, se puede un poco estandarizar, ¿no? Google también personaliza las respuestas, mucho menos, pero también personaliza en función de la ubicación, de tu historial, de si estás en escritorio o en mobile, de un montón de otras factores que tiene a disposición. Sí, ahí solo complementar nomás, Andrés, de Sí, lo pues. que comentaba Nico recién, es que cuando, cuando yo pregunto desde ChatGPT o desde Gemini a otra IA, efectivamente el modelo guarda la memoria y las respuestas son acorde a eso. De hecho, hagan el ejercicio y pongan como, ¿qué es lo que conoces de mí? Ese prompt. ¿Qué es lo que conoces de mí? A un ChatGPT o Gemini y se van a dar cuenta la información que ha ido guardando de ustedes. ¿Ya? Entonces, en cada pregunta, el modelo lo utiliza. Incluso ocupa la ubicación de ustedes para personalizar respuesta. En cambio, en plataformas como SearchBrand AI, no ocupamos la memoria del modelo, sino nos conectamos directamente por las APIs que se llaman, que son sin sesgar la respuesta. Por lo tanto, cuando ustedes lo hacen como usuario, pueden ver una cosa, pero si lo hacen por plataformas como SearchBrand, pueden ver otra cosa. Y es por justamente esa razón que el modelo no guarda memoria. Es más agnóstico y objetivo a la hora de poder preguntar cuando se hace por plataforma versus cuando lo hacen ustedes en su chat. Solo eso quería acotar. Perfecto. Un poco hablando de esto que decía Jus, bueno, perfecto, con esta situación, ¿qué hacemos? Yo creo que una cosa importante que está pasando y todos los que nos dedicamos a adquisición de tráfico o a marketing o a hacer crecer marcas, tenemos que tener en cuenta, hace 8 años, cuando alguien me decía quiero tener más ventas, mi primera pregunta era ¿qué keyword busca en Google tus usuarios, tus potenciales clientes? Y hoy en día, antes de hacer esa pregunta, la pregunta que hago es ¿dónde están tus usuarios? Y eso es importante, preguntarnos dónde están los usuarios de nuestro sitio web, de nuestro e-commerce, de nuestro medio, de nuestro sitio B2B, de nuestra plataforma, lo que sea que nosotros querramos aumentar el tráfico. Porque en función de eso va a cambiar las tácticas que usemos. Si nuestros usuarios están en Google, que es la mayoría de los nichos, vamos a utilizar técnicas más de SEO. Si los usuarios detectamos por el tipo de búsqueda que hacen, porque sobre todo en temáticas que tienen mucho que ver con la autoridad, va a ser muy importante, no con la autoridad, sino como con la confiabilidad. Tal vez para comprar tostadoras uno esté medio dispuesto a comprar la primera que se cruce, pero para comprar cosas más caras, para comprar cuestiones relacionadas de vuelta más con Your Money, Your Life, probablemente chateemos un rato con ChatGPT para buscar opciones y sea más interesante como marca trabajar los LLMs. A veces la gente busca dentro de las App Stores, para que se quiere descargar una aplicación para su Android, para su iPhone, y tiene sentido hacer ASO, posicionar ahí. Hay veces que lo que se está buscando es información en videos, en YouTube. La otra vez estaba hablando con una marca que me decía, quiero hacer TikTok. Y le digo, pero tus usuarios están ahí. No, pero me parece que es lo que se usa ahora. Y era una marca, digamos, que lo usaba, sus consumidores era gente de más 45 años, que hoy en día no usa TikTok. Entonces, es importante, antes de preguntarnos, bueno, perfecto, ¿hago AEO o hago SEO? Bueno, pero ¿por qué? ¿Dónde están tus usuarios finales? Mismo con los marketplaces. Sobre todo en temáticas en Argentina, por ejemplo, en retail es muy dominante el Mercado Libre y hay búsquedas, hay determinados nichos que se buscan más adentro del Mercado Libre que en Google. Entonces, tiene más sentido hacer una estrategia de tratar de hacer SEO adentro de esos marketplaces, que se puede hacer donde haya un buscador y un algoritmo que ordene de forma no aleatoria resultados, se puede intentar optimizar, que hacerlo para Google. Entonces, esa es una pregunta que también me parece importante que todos nos llevemos y que empecemos a pensarlo de ahí, porque en ese sentido el paradigma cambió. Y otra señal de que el paradigma cambió, y acá les traigo un caso real, y ya con esto un poco vamos cerrando y vamos abriendo a preguntas, cosa que poder liberarlos en 15 minutos. En un sitio web que nosotros trabajamos muy, muy grande, del sector turismo, pudimos
ver los siguientes datos. Lo que ven a la izquierda es la conversión de tráfico a venta. Y lo que ven a la derecha es la cantidad de tráfico que ese medio trajo. Y en paid search, o sea, básicamente anuncios en Google, de 6,5 millones de sesiones, 0,4% convirtió a venta. En Organic Search, o sea, en búsquedas en Google, los resultados orgánicos, que tuvo 1,3 millones de sesiones, poco menos, bastante menos en realidad, como 4 veces menos, 0,8%, o sea, el doble de tasa de conversión. Y los usuarios provenientes de ChatGPT, que era una parte hoy en día minúscula, igual esta estadística, si no me equivoco, desde hace unos 3 meses, debe haber aumentado la proporción, pero todavía estamos muy lejos de los números de orgánico o de paid, sobre 30.000 sesiones, 1,5% la tasa de conversión. Es decir, los usuarios que provienen de LLMs son usuarios más calificados en términos de marketing, más warmapeados, más dispuestos a comprar. ¿Por qué es eso? En parte porque los LLMs van filtrando los que no, digamos, y en parte porque el LLM te influye en la compra. Si vos lográs que mencione tu marca, ya no solo que la cite, sino que además la mencione de forma positiva y, digamos, induzca de alguna forma o ayude a que tomes la decisión de comprar, esa visita va a llegar más calificada, va a estar más dispuesto a realizar esa compra, va a tener una mayor tasa de conversión. No es lo mismo que alguien esté hablando con ChatGPT, ¿cómo puedo sumar visitas al sitio web de la empresa en la que ahora soy director de marketing? Bueno, puedes hacer una estrategia SEO, bueno, sí, pero estoy pensando, no tengo recursos. Bueno, y si contratas una agencia, tal vez una agencia con experiencia, como Eleven, te puede ayudar, ofrecen servicios como consultoría, estoy viendo también que hacen link building, te pueden ayudar en el nuevo paradigma de IA. Todo eso, cuando el usuario llegue, va a estar mucho más dispuesto a comprar que si simplemente busca agencia SEO en Google y llega a mi sitio web. Entonces, esto es muy interesante, esto es un pantallazo que les traigo de un caso real de seguros de viaje, pero que pasa con todas las industrias, o con la mayoría de las industrias. Sobre todo, les repito, si están en una industria de confianza. Si es una industria de compra impulsiva, tal vez no tanto, probablemente ChatGPT no los ayude tanto. Pero en industrias donde impera la confianza, que son la mayoría, pasa esto, el usuario que llega al LLM llega mucho más caliente. Y hay menos competencia. O sea, haciendo AEO, hay menos empresas que haciendo SEO y hay menos empresas que haciendo paid. Entonces también está esa ventaja, y sobre todo en Latinoamérica. Entonces también está esa ventaja del timing, que probablemente el mejor momento es hace 6 meses, el segundo momento es ahora, no esperar. Y bueno, Andrés, también, sí, justo. una última cosita antes de pasar al cierre. Yo tengo una hipótesis de por qué la conversión es más alta en ChatGPT, pero quiero escucharte a ti primero sin que seque tu respuesta. ¿Por qué tú crees que, que la conversión podría ser más alta? No solamente en e-commerce, sino hablemos también de servicios, de B2B, otro tipo de empresas. Creo que porque realiza, no es solamente la búsqueda y llegar al sitio web, sino que hay toda una conversación, un ida y vuelta, y como que se induce mucho más esa compra. Ya les digo, en un caso como por ejemplo servicios de seguro de viaje, probablemente no sea alguien que buscó seguro de viaje, sino alguien que le dijo a ChatGPT, me voy a ir de viaje con mi familia a tal país. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Bueno, fíjate ir a tales lugares, y además tenés un seguro de viaje, mirá que si te tenés una gastritis, te va a salir $3.000. Entonces, es un usuario que llega más warmapeado. Hay como un nurturing, un warm-up, que como que lo hacen los LLMs cuando antes, digamos, lo teníamos que hacer nosotros, hablando muy mal y pronto. Creo que es esa la principal diferencia. No sé, Fu, si Sí. coincidís con mi Sí, respuesta. no sé qué opina el resto de este tema. Estaría interesante que también ahí expongan sus opiniones por el chat. Pero yo creo que efectivamente había antes un proceso exploratorio de me meto a la página 1, 2, 3, 4, 5, comparo, hago ese análisis, ¿no es cierto?, por mi cuenta y voy como diciendo. Y lo que hace ChatGPT es que hace ese discovery por nosotros. De alguna manera, Exactamente. él se encarga de hacer ese discovery, de comparar, de filtrar, etcétera, y según lo que tú pusiste como objetivo, te encuentra, ¿no es cierto?, un resultado acorde a lo que tú estás buscando de lo que encontró en Internet. Entonces, como que reemplaza un poco ese proceso de discovery. Entonces, el embudo de conversión como que se acható, como que se acortó. Es como ahora voy directo
a lo que estuve buscando. Como que siento yo que cada vez vamos a vivir una era mucho más dejar que la IA elija por nosotros que nosotros elegir lentamente algo, sino que el día de mañana yo visualizo un futuro donde tengamos un dispositivo como Alexa o esto en las casas y digamos, "Oye, ¿sabes qué? Se me acabó, no sé, el vino". Y va ChatGPT o estas IA, ¿no es cierto? Y compra por nosotros el que mejor encontró en el momento en particular donde ni siquiera como que vamos a poder tal vez elegir mucho las recomendaciones que nos dan. Ahí Cristian comenta, nos ahorramos mucho tiempo de autotensión y el sentir que alguien te lo recomienda lo acelera aún más. Exacto, es como si fuese un amigo. Es como que uno cuando tiene duda de algo le pregunta a alguien. En este caso es ChatGPT que te lo recomienda. Entonces uno está confiando en la máquina como si fuese un amigo. Es brutal psicológicamente hablando el efecto que tiene. Sí, además hay mucho de preselección, ¿no? Por más que no elija Eh, definitivamente, yo lo que hago mucho con ChatGPT en la personal, les pregunto si soy el único loco, es dame 5 opciones, dame 3 opciones. Si le pregunto 5 opciones y me da 5 opciones, después no me pongo a pensar, che, ¿se estará olvidando alguna? Digo, bueno, de 5, capaz yo hago la selección final, pero esa preselección que por ahí antes llevaba un montón de tiempo, ya llega y ya llega en el mejor sentido sesgada, porque es esto, no solo te da los resultados, sino que te dice, esta tiene estas características, esta. Por eso es importante esas características. Cuando le decimos a Google, dame 5 colchonerías, no sé por qué estoy con las colchonerías, dame 5 colchonerías que queden cerca de mi casa, va a decir, tenés colchonería A, que es barata y tiene un local lindo, va a decir 2 o 3 características. Esas características son muy importantes. Eso es lo que va muchas veces a influenciar la compra. Entonces, por eso es importante no solo que nos mencione, sino cómo nos menciona. ¿Qué atributos exacto. destacan? Y un poco relacionado con esto de que decía Hood como del futuro, donde ya cada vez elegimos menos, también es un futuro donde cada vez llega menos tráfico, ¿no? A los sitios web. Llega el tráfico ya, ya cuando está dispuesto a comprar. Hace poco yo tenía que comprar una cava, volviendo con los vinos, y era una compra importante para mí, porque bueno, eran varios cientos de dólares, entonces no es que no era compra impulsiva, entonces chateé mucho con ChatGPT, bueno, ¿cuál me conviene? Que si se puede, tiene 2 zonas de refrigeración, que si 18 vinos, que si 12, que si 24, que si cuánto consume, cuánto ruido hacen, los métodos de, todas estas cosas las aprendí por ser cuenta. Los métodos de enfriamiento, que si por compresor. Y me terminé quedando con un modelo que yo sabía que iba a comprar de una marca, googleé el modelo y la marca. Para esa marca probablemente haya dicho, mirá, llegó una compra de alguien que buscó la marca en Google. Pero en realidad yo hice todo un proceso de discovery que si el LLM no me hubiese asistido, no hubiese llegado a esa compra. Entonces, pensemos en nuestros procesos de compra y cómo eso va influenciando a los procesos de compra de nuestros clientes. Sí creo que lo que está pasando, y un poco para cerrar, esta de hecho la última slide, creo que empieza a haber un filtro, lo que yo llamo el gran filtro entre las plataformas, tanto los buscadores como Google, como los LLMs, como ChatGPT. Hay un filtro entre los usuarios y los sitios web. Cada vez más plataformas intentan que eso no lo resuelva el sitio web, la decisión, sino que se resuelva en la plataforma. Y esto de que Google cada vez lleva menos tráfico a los sitios web, los LLMs te responden y te mantienen ahí. Y después, sí, eventualmente acá te dejo el link para que vayas y lo contrates. No lo contrato yo. Pero lo trabajes en el medio. Lo trabajas en estas plataformas. Y esto tiene ventajas y desventajas. Los usuarios llegan más calificados, pero también tenemos mucho menos control del tráfico que nos llega. Tenemos menos posibilidad de hacer, no sé, retargeting o de capturar un mail, porque no, antes llegaba un tráfico a nuestro sitio web que por ahí no convertía en el momento, pero podíamos decir, tirarle un pop-up, mostrarle o sea, suscribirle un newsletter y después irle haciendo nurturing. Si ese usuario nunca llega a nuestro sitio web porque se queda en Google o se queda en ChatGPT, eso no lo podemos hacer. Entonces, hay menos tráfico, hay menos data points, tenemos que ser más inteligentes con los data points que tenemos para llegar a los mismos resultados. Porque la demanda es la misma, ¿no? La cantidad de gente que quiere comprar colchones es la misma. Pero todos los sitios de colchonería juntos suman menos tráfico que el que tenían el año pasado. Ese es, digamos, el paradigma del cero clic al que hacíamos mención en el título de este micro training. Bueno, yo con eso de mi lado termino Buenísimo. la presentación. Muchísimas gracias por el tiempo de atención. Y bueno, quedan 5 minutitos. Si quieren, abrimos a preguntas y. Buenísimo, buenísimo, Andrés. Me llevo un poco, lo que más rescato es un poco como que no
no perdamos el control si vemos ese cocodrilo que mostraste, ¿no es cierto? Que sube visibilidad, pero me disminuye el CTR o los clics. No está todo perdido, tampoco es tan negativo, siempre y cuando lo sepamos gestionar de la manera correcta. Y también me quedo con la pirámide que mostraste, que me parece súper, súper útil. Hablar de la arquitectura técnica, el contenido, ¿no es cierto? Y de alguna manera la autoridad y la popularidad del contenido. Que creo que resume bastante un poco lo que hoy día estamos viviendo como cambio. Y tal vez opinión personal, no sé, ahí feliz de escuchar o leer a las personas que nos acompañaron, aprovecharle las gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Eh, el SEO no es que haya desaparecido o haya cambiado tanto, siento que ahora es más relevante por este cambio de paradigma que estamos viviendo. Siento que es justamente todo lo contrario que dice, no, el SEO está muerto, ya no es relevante. El 80% de las cosas que uno hacía en SEO sirven hoy en día igual para la IA. O sea, no es que estemos reinventando la rueda, solo que ahora es más relevante porque la IA va a preferir resultados que cumplan estas características que estamos viendo en pantalla. Entonces, nada, simplemente el dejar ese mensaje también y dejar los invitados también a que se creen ahí su cuenta en serbrand.com. Acuérdense también de sumarse a la comunidad que tenemos en WhatsApp para que todos podamos ahí seguir compartiendo. ¿Me dejas compartir un segundo, Andrés, el último, el QR para las personas que no alcanzaron ahí Por a supuesto. llegar? Mientras tanto, ahí felices de que si nos dejen ahí alguna pregunta o respuesta que quieran, y aprovecharte de darte las gracias, André, y con lo que te quedas tú, con lo que te quedas tú de esto. No, coincido totalmente con esto del SEO no está muerto ni muchísimo menos. Es un año súper interesante, muchos cambios. Tuvimos este cimbronazo cuando Google lanzó Google Overviews y cambió un poco la situación del tráfico online. Pero me parece, nada, un escenario súper excitante cómo se está transformando, cómo los usuarios están buscando y llegando a las compras. Y integrar toda esta parte de inteligencia artificial y de LLMs, a mí en lo personal me resulta súper súper estimulante. Siento que es un año de muchos cambios y nada, agua Total, que se estanca se pudre, así que nada mejor que los totalmente. cambios. Oye, me parece, hay una pregunta muy interesante que hace Fernando Acuesa que dice, mencionaste un artículo de junio sobre la correlación entre sitios con tráfico y sus citas, pero en agosto Href también sacó una publicación donde en 15.000 prompts de análisis solo el 12% era de las páginas el top 10. Si interpreto bien a Fernando, ¿por qué ese 12% es del top 10 cuando ese 87, 88, perdón, por ciento restante es de alguna manera de otra índole, que no necesariamente el top? ¿Por qué puede haber esa variación? ¿Es algo al azar? ¿Es algo heterogéneo? ¿Cuál es tu opinión ahí, Andrés? No lo conozco ese informe, si lo tenés ahí, Fernando, a mano, para pasarlo en el chat, así lo leemos después. En lo que son los resultados de Google Overviews, de AI Overviews, sí Google utiliza mucho las páginas bien posicionadas. Después lo buscamos bien. Sí son Acá, sitios acá lo encontré. Mira la velocidad del rayo que me muevo. Mira, impresionantes. Lo puso ahí en el chat, pero aquí está. No, pero le pregunté a ChatGPT y lo encontró rápido. Claro, efectivamente acá muestra, aparece en las overviews. sí, habría que revisarlo. Habría que revisar en parte si lo que está usando es el prompt completo, porque cuando se da vuelta a ChatGPT o los LLMs a buscar, no utilizan el prompt completo, sino que lo resumen. Eh, pero habría que verlo. Sí hay una clara correlación, sobre todo en los AI Overviews, de mostrar resultados que están posicionados para esa keyword o para keywords similares. Mm. Es interesante porque a mí también me ha pasado que yo hago ese estudio y me hice, no sé, me dirá como cuatro fuentes de autoridad y un blog que nunca antes vi en mi vida. Como que, ¿por qué sacó esa carta bajo la manga? Yo creo, mi hipótesis es que complementa con contenido que hoy día está bien posicionado, pero también con contenido que tal vez no es tan popular
para también mostrar una heterogeneidad en la respuesta. Porque si fuesen puros medios de comunicación, o puro, igual sería un poco sesgada la respuesta. Entonces yo creo que le mete un poco de mix para que sea como más nutritiva. Cuando uno hace un deep research, por ejemplo, que te analiza 100 sitios, bueno, yo creo que un poco en esa misma línea. Bueno, estamos en la hora para respetar el tiempo de todos. Gracias absolutas y totales a todas las personas que se quedaron ahí hasta el final compartiendo. Vamos a mandarles la grabación a todas las personas que se creen una cuenta en SearchBrand, hayan o no asistido. Así que les recordamos ahí el link para que puedan crearse sus propias cuentas. Andrés, de verdad que gracias. Espero que te hayas divertido, lo hayas pasado bien. Un tremendo contenido que nos entregaste el día de hoy. No sé si quieres decir también algunas palabras antes de cerrar. No, gracias por la invitación. Bueno, obviamente hoy nos quedamos sin tiempo, pero quienes quieran seguir la conversación me pueden agregar a LinkedIn, me buscan obviamente como Andrés Eso, Ploster y seguimos charlando por ahí. grande Andrés. Tremendo. Muchas gracias a todos, que descansen y nos vemos en un próximo webinar. Gracias Un a abrazo. todos.